¿Qué tal? Muy buenas tardes, estimados televidentes. Gracias por estar nuevamente aquí en Contrapunto. Hoy tengo aquí como invitada a una abogada muy prestigiada. Tiene su propia firma, es además defensora de los niños bueno, una asociación muy importante también a la que pertenece. Ella seguramente la recordarán también porque estuvo en los libros de Lidia Cacho, defensora de esta periodista controversial que pues usted recordará también, ella fue la que denunció a Jan Sucarcuri, este pederasta que pues hasta la fecha sigue en la cárcel y que pues no se sabe todavía hasta qué punto va él a pagar por todos estos daños que hizo a tantas menores de edad. Buenas tardes, Bueno, Verónica Casio. buenas tardes, Jonathan. Bienvenida. Gracias. Te vemos Gracias. viajando por todo el mundo, supongo que en parte es por tu trabajo, ¿no? Cuéntanos un poco de esta asociación a la que perteneces. Bueno, prácticamente la fundé desde 2001 y se llama Protégeme, que tiene por objeto defensa de derechos de niños y adolescentes, pero más en el rubro de abuso sexual infantil. Hace muchos años aquí descubrimos esta cuestión Red de de pederastía. pornografía y de pederastía con Jan Sucarcuri y todas estas cosas, y fui abogada de las víctimas. Y de hecho, bueno, se dio todo el material que tuvo Lidia Cacho para que hiciera el libro. Se lo proporcionamos nosotros para que pudiera de alguna manera esto conocerse y de alguna manera dejar allá de suceder en el Estado, ¿no? Porque Claro. había mucha corrupción y mucha impunidad y había muchas autoridades involucradas. ¿No sucede en estos casos como en el narcotráfico, que unos se van y otros llegan? Sí, efectivamente. Desafortunadamente es un negocio redondo en términos de pornografía infantil, porque todo va de la mano, ¿sabes? Pornografía, corrupción de menores, ¿no? Sí. Trata. Entonces, de alguna manera, es un negocio que finalmente les es muy redituable y no deja de suceder. Y efectivamente, unos se van, otros vienen, pero hay que hacer algo, ¿no? Al respecto. ¿De qué adolece el Estado? ¿Procuración de justicia o impartición de justicia? Porque son dos cosas distintas. La procuración le corresponde a la Procuraduría, la impartición al Poder Judicial. Efectivamente. Yo creo que sí adolece un poco porque nos falta más, no experiencia, pero sí bueno, es un estado muy joven, pero sí un poco más de preparación para poder estar a un nivel un poquito más activo con respecto a derechos que hay, ¿no? Derechos fundamentales, derechos humanos, y tiene que ver con mujeres, que son grupos vulnerables, con niñas y adolescentes, y en ese rubro en específico sí nos falta bastante por avanzar. Y bueno, evidentemente se han dado poquitos pasos, pero no como lo ha hecho a lo mejor México, ¿no? A nivel federal. Han recurrido ustedes a la ONU, tengo entendido, ¿no? Sí, no, bueno, no, de hecho, yo pertenezco a la REDIM, que es una red por derechos de infancia a nivel nacional y que incide en políticas públicas a nivel nacional, y cada 2 años nosotros vigilamos las recomendaciones que hace la ONU a nuestro país, México, para poder nosotros hacer trabajos, o más bien el gobierno federal y a través de sus estados hacer programas y políticas públicas donde se dé apoyo y respaldo y programas a todo lo que es niños, niñas, adolescentes, que pues desde que se firmó en 1989, nuestro país está obligado a hacerlo, ¿no? En esa firma que se hizo en Noruega, con la convención. Claro. Hay una teoría perversa ahí que yo escuché en alguna ocasión de un jurista muy prestigiado, que decía que todo esto de los grupos delictivos, de pederastas, tratantes de blancas, porque el pederasta no solamente es aquella persona que por su singularidad, por su exclusividad, le gustan los menores, sino también hay grupos de pederastas, que es toda una red organizada a nivel internacional, como las tratas de blanca también. Dicen que si no existieran estos grupos, tampoco existieran estas asociaciones o incluso abogados que ganan muchísimo dinero, pues porque están en la defensa de estos grupos vulnerables. No, bueno, existen como tal, efectivamente, discierne un poco, porque bueno, si pudiéramos nosotros prevenir en el aspecto de información y cuidar un poquito más lo que es nuestros niños y adolescentes, pues sería diferente, ¿no? Claro. Si tuviera más educación en nuestro país, a lo mejor podría cambiar. No, es el mundo, efectivamente. No es México, es el mundo. Lo sé, pero eso tiene que ver con una serie de cosas, porque además el que es pederasta también tendrías que ver todo el historial. A lo mejor fue una persona abusada, ¿no? O sea, de alguna manera genera otra vez el vínculo, el círculo, y bueno, hay una serie de características que no nada más bueno, es también hay degeneración sexual, ¿no? Ajá, o degeneración perversa, ¿no? O sea, depende.
No, sí, es un poquito... Es un mal que no se va a terminar nunca. Ojalá que sí, pero la verdad es que mientras haya oferta, va a haber demanda, ¿no? Porque las leyes existen. Sí. ¿Por qué no se pueden erradicar entonces esos grupos? Porque no hay prevención, no hay presupuesto y no hay programas para ello. Y la verdad te voy a decir un dato interesante. El gobierno federal solamente aplica el 0.5% de los recursos a este tipo de programas y de apoyos de grupos vulnerables. Dímelo tú. O sea, no hay manera. 0.5% del presupuesto federal. Entonces, ¿de qué hablamos? ¿Podríamos erradicarlo sí o no? Es como el presupuesto de la educación, que es menor el presupuesto del gasto del despacho del presidente de la República, ¿no? O de todos los diputados, senadores que tenemos en este país, que ganan unos sueldos millonarios y unas prestaciones de viajes, ¿no? De médico, de seguros, de una serie de cosas que no debiéramos tener. Porque no se aplica a los campos, a la pobreza, a otro tipo de problemas que tiene el país, a sueldos mejores, el dólar está terrible. O a la investigación, ¿no? O la investigación también, ¿no? También, efectivamente. Sí, claro. Digo, somos un país en donde ciertamente la PGR tiene su departamento para delitos cibernéticos y ya tiene un campo muy amplio de investigadores, pero en los estados no existe. No, desafortunadamente tampoco existe y sí tendrían que meterle más recursos, ¿no? Y no nada más a eso, sino al área de periciales, porque también no podemos competir a lo mejor a nivel federal, que tampoco es lo máximo, ¿no? En medicina forense, por ejemplo, o en todo lo que tiene, que es, le llaman la cadena de custodia sobre las evidencias cuando se da un delito, y esto ni siquiera en las procuradurías estatales lo podemos ni siquiera tener en esa forma, ¿no? Ni siquiera lo fundamental, cuando a veces no tienen ni recursos ni para el papel, ¿no? Sí, sin duda alguna. Entonces eso sí nos habla de un problema también serio en cuanto a lo que es obviamente la procuración, ¿me entiendes? Sí. De cómo se administran los recursos en justicia, ¿no? Que no hay ese presupuesto tampoco. Si la policía ganara más, si hubiera otro tipo de prestaciones para incluso seguridad pública y todo, pues podría bajarse un poquito esos índices, ¿no? De corrupción. Claro. Y si el ciudadano también se convenciera de no estar dando los sobornos por las multas excesivas, y preparó el policía y pues jefe, ¿cómo la arreglamos? Porque no, claro, es una cultura. Es una cultura, es toda una cultura del México. Sin duda alguna. ¿Te gustaría volver a incursionar como funcionaria pública? No sé, magistrada o procuradora de justicia. Fíjate que no, y no te voy a dar por las razones por las cuales quise hacerlo alguna vez. No lo tomé como un error, tuve una decisión muy rápida. Es el sueño de todos los abogados, ¿no? No, estuve en la dirección de Versiones Privadas hace años por invitación de Félix González Canto y por el Bello Melchor en un periodo muy corto, donde el sistema completo, o sea, me mató. O sea, no, me superó por completo. Y tú traes un parámetro como litigante diferente de querer hacer las cosas rápidos, de atender, porque además son cuestiones tan rápidas en la operación que no, espérate, porque la burocracia te supera por mucho. Claro. Y luego empiezas a decir, a ver, hagan su trabajo y eso, y se enojan, ¿no? Entonces ya te inventan una serie de situaciones, ¿no? Que quieres desaparecer la Fiscalía Especializada de Delitos Sexuales en su momento, que era un absurdo, porque por mi caso, de lo de Zucarcuri, se creó y se originó. Sí, claro que. La Fiscalía Especializada de Delitos Sexuales. Que era una fiscalía que solamente le rendía cuentas al procurador y al gobernador. Exactamente. Entonces se me hace absurdo, ¿verdad? Que evidentemente quiere decir que yo en su momento la quería desaparecer, pues es un absurdo, una tontería, cuando no se conoce la historia. Y bueno, quieren hacer ahí ciertas cuestiones. Querían agarrar de conejillo de indias, ¿no? Y me agarraron, porque yo no abrí la boca ni dije nada y le me dijeron de zetas y una serie de tonterías. Y yo dije, bueno, ¿yo qué necesidad tengo? Mejor voy a hacer mi trabajo como ciudadana desde mi trinchera, litigando a nivel nacional, exponiendo, ¿no? los casos y en la medida que pueda, porque esta parte sí me superó, la de la burocracia, la ineptitud, la incapacidad y la poca posibilidad de tener recursos para poder hacer las cosas bien. Claro. Y eso lamentablemente va en detrimento de toda la gente que se va a la Procuraduría y no les hacen caso. Eso es algo que no es de aquí, es de todo el país. Sí, claro, es de todo el país, por supuesto. Es bueno, desde la cabeza, que es la PGR. Desde ahí. Desde ahí hacia abajo. Hacia abajo, efectivo. Y tú no puedes cambiar el sistema, por lo tanto dices, mejor ya no le entro. Sí, es como luchar contra todo un mundo que sabes que en un momento dado te va a partir la cara, ¿no? Y además, derivado de ese caso, me persiguieron los mentados grupos delictivos de los Zetas, que yo, a ver, ¿qué pasó aquí, no? O sea, que también no tuve como ciertas consecuencias de eso, aunque mi periodo por ahí fue tan rápido,
pero de alguna manera, sí, claro, fue fugaz. Sí, fue significativo por todo lo que en su momento pude hacer y de alguna manera, ya no quise más colaborar. Y además, en tu despacho estaba muy bien. Sí, también necesitaba atención y de alguna manera también se dieron otro tipo de oportunidades para salir fuera de la red del Estado para poder trabajar y bueno, lo estamos haciendo. Claro. Ya es un corporativo como tal, entonces manejamos todas las áreas del derecho y prácticamente, bueno, también hacemos la parte altruista porque no cobramos nada por esta atención. Sigo trabajando con abuso sexual infantil. No necesito decirlo, pero es un trabajo que se hace permanente en mis oficinas legales sin costo alguno. No, pues excelente. Hace unos meses, si no me equivoco, Virginia Betanzos sacó un libro en donde muestra otra faceta, otra cara de la periodista Lidia Cacho, a la que es tu amiga y tú has defendido también, sobre el caso de John Succarcuri. Ella revela que el caso de John Succarcuri sale a la palestra por una confrontación con este empresario del grupo Oasis, Oscar, no recuerdo ahorita en ese momento su apellido, que estuvo encarcelado, y que decían que el caso de John Succarcuri surgió como una cortina de humo para liberar a este otro empresario. Entre otras cosas que desmiente de Lidia Cacho. ¿Cuál es tu opinión? Yo creo que antes de poder hacer una publicación de esta naturaleza, tendría que haber informado o investigado, ¿no? Porque leí el libro. Me interesó a veces por ese tipo de curiosidades del Estado. Entonces leí el libro y bueno, aparte de una serie de faltas de ortografías espectaculares que hablan de una ignorancia completa, pero eso, bueno, lo dejaremos para otro tema. Me parece que no va con la verdad histórica, lo que sucedió realmente, porque entonces yo preguntaría si todos esos niños violados, que son los que yo vi como abogada, ¿verdad?, tendrían que ver algo con el de Oasis, ¿no? Claro. De entrada, no es el tema, hace pedazos, ¿verdad? Como que informo esto, por ejemplo, de Lidia, como que informo que tenía intereses, como que tenía relaciones con todo el Estado, o sea, por Claro. Dios. Habría que tener un poquito de claridad y de respeto primero por el hecho de ser mujeres, ¿no? Me queda clarísimo. El segundo, pues por el beneficio de la duda, ¿no? Tercero, Lidia Cacho, pues si no es una perita en dulce, lo sabemos, yo tampoco, pero bueno, a mujeres como nosotras que de alguna manera, ¿qué hacen? Disfrutan su trabajo, aman su trabajo y tratan de hacerlo en la medida posible, pues del conocimiento cuando se trata de una injusticia. Lo que hizo Lidia en su momento fue apoyarme con el rubro de madres, lo voy a dejar muy claro, porque ella no veía niños ni niñas. La que veía niños y niñas violados y era mi asociación, se llamaba Protégeme. Ella veía, si tú te recuerdas, el CIAN, el Centro Integral de Atención a la Mujer. Entonces, por el lado de las mamás me apoyó, porque también querían en su momento encarcelarlas, y había un problema muy serio con la Procuraduría de Justicia del Estado, que en ese momento estaba siendo procuradora Celia Pérez Gordicho. ¿Cómo no? Y Miguel Ángel Pech, que ahora es catedrático de La Salle. Sí, su procurador. Y en su momento escondieron ellos a nivel estatal información muy importante y lo dejaron ir. Eso no lo saben, a Succarcuri. Yo hice la investigación en Procuraduría General de la República, que fue en PGR. Gracias a eso se pudo detener, se hizo la investigación y se detuvo a Zúcar por pornografía infantil, corrupción de menores y abuso sexual. Entonces habría que ver esa historia real. No decir o dejarnos ir como la cuenta, porque además se me hace burdo que pongan el libro, creo que es el lado oscuro, ¿no? Le puso el lado oscuro de Lidia Cacho. El lado oscuro de Lidia Cacho, y no tiene la decencia o el lado oscuro de la pederastía. Ajá, sí. Entonces no tiene la decencia de poner su nombre, ¿no? Pone Lidia Cacho, como si se pensara que ella lo publica, ¿no? Esto, bueno, por Dios, se me hace... No, bueno, venía en la portada, decía el lado oscuro de la pederastía, sí, el nombre de Lidia Cacho abajo del título, tal vez como una secuencia al título, sí, y después venía sellado. Eso lo hicieron después. Sellado con el nombre de Virginia. La primera que tuvimos, que la además... primera edición. La primera edición, porque además yo me enteré de esto porque estaba en la Ciudad de México haciendo unos trabajos con la UNAM, Universidad Nacional Autónoma de México, y había ahí como un evento, ¿sabes? Como para presentar el libro de Lidia. Y dije, caray, y no me invitó, ¿no? O sea, no, caray. Pues no, resulta que no hizo el libro, pero hablaron de la oficina haciéndose pasar, o sea, la oficina de Betanzos, Virginia, sí, haciéndose pasar por Lidia para que se publicara el libro. O sea, por Dios, qué ridículo. ¿En dónde? Esto sí vas a ver en la UNAM, en Ciencias Políticas.
Entonces, bueno, cuando nos enteramos de todo esto, dijimos, ¿qué está pasando? Entonces, Claro. ella debió haber sabido que legalmente está metida en un problema serio, porque después le pusieron el sello, ¿sabes? Claro. Tú no puedes ultrajar a una persona de esa forma. Sí, hay derechos. Hay derechos fundamentales, ¿no? Y precisamos en la Constitución, ¿no? Sí. También la libertad de expresión, de acuerdo, pero también tenemos que irnos realmente a la historia de los hechos. ¿En tu poder tienes el que Yo tiene la tengo. sello o el que no tiene sello? Tengo los dos. Los dos. ¿Y van a levantar cargos o levantaron cargos contra Virginia Betanzos? Pues la verdad es que ya lo están haciendo en un despacho en México. Finalmente, lo que le hayan dado no por la emisión de ese libro y que lo haya hecho no, o con el fondo que haya habido tras de este libro, por los intereses que se les haya ocurrido, a quien se le haya ocurrido, pues ya tendrá que responderse en su momento, Claro. ¿no? Y ante los tribunales, pero que no serán del Estado, serán a nivel federal. Pero su distribución, bueno, yo al menos no la he visto en librerías. Pues sí la hay y está incluso ya traducida en el inglés, ¿A poco? por supuesto, y se hicieron 12,000 ejemplares y la impresión es de Mérida, directamente, pagada por ciertos grupos. ¿De qué empresa? ¿Quién imprimió? No, es una impresión. Porque tengo entendido, cuando hay una denuncia de esta índole, también paga la imprenta, ¿no? Pues va para la editorial y para todo lo que lleva, porque Así también es. se tiene que cerciorar de este tipo de historias sean reales, ¿no? Y obvio, esta Virginia Betanzos, yo no sé cuál ha sido su propósito, si no quiere aliar, no me importa. Yo sí creo como gente que estuvo en ese preciso momento de cómo fueron los hechos y nada más hay que ser como reales, ¿no? Se vale ser sucia, pero no tanto, y sobre todo cuando se trata de mujeres como nosotras, incluso como ella misma, habría que tratarnos primero con respeto y no con esa poca dignidad que tiene para hacer las cosas en esa burdez del libro. Para mí es un absurdo del libro, porque pues, quien conoce la historia soy yo, mejor que nadie. Sin duda alguna. Abogada Verónica Casio, gracias por venir a En Contrapunto. Gracias a ti por la Espero que no sea invitación. la última vez, ¿eh? No, pero ya me invitarás a comer. Y por supuesto, gracias a usted también por haber estado aquí en Contrapunto. Recuerde que estamos de lunes a viernes en Contrapunto. Hasta pronto.